Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este panel sobre sexualidad y COVID-19 en América Latina como parte de la conferencia sobre COVID-19 en las Américas, organizada por el Instituto AHF de Salud Pública Global en la Universidad de Miami, el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas en la Universidad de Miami y la Asociación Internacional de Proveedores de Cuidado Médico de VIH-Sida. Soy Antón Castellanos Usigli, un profesional de salud pública que actualmente trabaja como consultor en el Instituto AHF de Salud Pública Global en la Universidad de Miami. También soy candidato a doctor en salud pública en la Universidad de Harvard y un miembro del Consejo Asesor Global para la Salud Sexual y el Bienestar de Durex. El COVID-19 ha tocado todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo la sexualidad. Debido a esta pandemia, muchas personas se han abstenido de tener relaciones sexuales y algunos especularon que esto resultaría en tasas más bajas de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, las ITS continúan transmitiéndose durante esta pandemia. Pocos departamentos de salud pública han abordado la salud sexual en su respuesta al COVID-19 y no han tomado en cuenta que el deseo por el placer sexual y la intimidad es una de las principales razones por las cuales la gente entra en contacto cercano. Durante la pandemia, millones de personas han incrementado su uso de apps de ligue y redes sociales para experimentar placer e intimidad. El COVID-19 también nos ha traído diferentes retos de derechos sexuales. La violencia de género se ha incrementado en muchas partes de América Latina y los servicios de salud sexual y reproductiva no han sido incluidos en los paquetes de servicios esenciales en muchos países. Esto ha tenido consecuencias negativas en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que tienen las poblaciones más vulnerables. Hoy hablaremos de estos y otros asuntos relacionados con la salud sexual, los derechos sexuales y el placer sexual en el contexto de la pandemia de COVID-19 en América Latina. A los panelistas y al público que nos está viendo, quiero pedirles que tengan estos tres conceptos en mente durante nuestra discusión, lo que llamamos el triángulo de la sexualidad, un marco conceptual que desarrollamos en el Consejo Asesor Global de Salud Sexual y Bienestar de Durex. La salud sexual, los derechos sexuales y el placer sexual están íntimamente relacionados. Forman un triángulo que debemos incluir en políticas, programas y en servicios de salud. Ahora quiero proceder a presentar a nuestro grupo de extraordinarios panelistas que tenemos el día de hoy. Voy a empezar con el doctor Miguel Pedrola. Miguel es un médico y especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. También es especialista en infectología y es el ex jefe del programa de VIH-Sida de la ciudad de Venado Tuerto en Argentina. Miguel es el exdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana, es candidato a doctor en salud pública y epidemiología y es el director científico para América Latina y el Caribe de HF, de la AIDS Healthcare Foundation. Beto de Jesús es el director de AHF en Brasil. Es educador, consultor en materia de diversidad sexual y de género para organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, con varias publicaciones sobre el tema. Ha coordinado varios proyectos de pruebas comunitarias en Brasil en asociación con USAID y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Es un miembro fundador de la Marcha del Orgullo LGBTQ en Sao Paulo y director para Brasil de ILGA, la Asociación Internacional de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. Ha estado trabajando de manera comunitaria con el VIH-Sida desde 1983. La doctora Ana Lavandera Monteblanco es la directora ejecutiva de Iniciativas Sanitarias Uruguay, una organización perteneciente a la red de la Federación Internacional de Planificación Familiar en la región Hemisferio Occidental.
Es la jefa del Departamento Obstétrico del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell en Montevideo. Ana es la fundadora y expresidenta de la Federación Latinoamericana de Obstetras y es expresidenta de la Asociación Obstétrica del Uruguay. Y Dana Rodas Pulgar es una periodista corporativa y locutora venezolana. Desde hace 12 años la acompaña como sujeto recurrente de sus conversaciones la salud sexual y reproductiva, poniendo en el predicado cuanto verbo amalgame hacia la vivencia de una sexualidad sana, responsable y placentera para todos. Descubrir, compartir, practicar, explorar, disfrutar, probar, conocer, respetar, defender y hablar. Actualmente está a cargo de la coordinación del proyecto Love Matters Hispanoamérica, hablemosdesexo.com, junto a la Fundación México Vivo. Ahí mantiene la constante de construir comunidades digitales para el cambio social a través de la sexoeducación libre, clara y sin rodeos. Jaime Romaní Adorni es sociólogo y diplomado en formulación y evaluación de proyectos sociales con foco en el territorio y la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como coordinador de educación y de estudios de la Fundación Chile Positivo, organización que trabaja por la prevención y educación en torno al VIH. Actualmente es presidente de la Sociedad Chilena de Sexualidades, o Xochisex, organización sin fines de lucro que trabaja por promover, educar y velar por el cumplimiento de los derechos sexuales de las personas en Chile. Bueno, pues quiero empezar con la primera ronda de preguntas para los ponentes. Cada ponente tendrá hasta 8 minutos para contestar. Y les recuerdo al público que mientras escuchan las presentaciones de nuestros panelistas, en el link que IPAC les envió por correo pueden hacer preguntas que vamos a discutir al final. Entonces, quiero empezar con el doctor Miguel Pedrola. Miguel, sé que recientemente hiciste una encuesta en Argentina para saber lo que está pasando en términos de salud sexual durante la pandemia. ¿Nos podrías contar un poco sobre los hallazgos de esta encuesta? Sí, por supuesto, Anton. Primero, agradecer tanto a Healthcare Foundation, la Universidad de Miami, y también a IAPAC por haberme invitado y darnos la oportunidad también de presentar algunos de los trabajos que venimos haciendo en toda Latinoamérica y el Caribe, en este caso en Argentina, en donde estoy en este momento. Lo que le quiero presentar es una encuesta virtual que se hizo en Argentina entre el 27 de mayo y el 10 de junio. Es importante la fecha porque en Argentina nosotros estamos con un lockdown muy importante, o sea, lo que le llamamos nosotros fase 1, en la cual solamente muy pocas personas tenían autorización para salir de sus casas, entre ellos los personal de salud y personal de seguridad, lo cual le vamos a llamar aquí, como en Argentina, personal esencial. Esto nos llevó a tratar de indagar un poco sobre la sexualidad dentro de la cuarentena y también evaluar el uso de preservativo como medio de prevención de ITS y embarazos. Entonces, lo que pudimos ver con una encuesta que tiene un N de 647, es una muestra representativa de toda la Argentina, con una posibilidad de un 97% y un error del 2.5%. Y quienes nos contestaron esta encuesta, el 58% fue de sexo femenino, el 36% de sexo masculino, pero tuvimos personas que se autopercibían como no binarias, trans femeninas, transmasculinas, queer, el 1%, asexual, fluido y lesbiana también en ese 1%. El rango de edad con quienes trabajamos fue entre 14 a 75 años, pero la media era de los 33 años, y el 51% de ellos tenían parejas estables.
29% respondieron estar sin parejas y el 19% con parejas ocasionales. Y cuando le preguntábamos con quién estaban pasando su cuarentena, el 35% nos dijo con su pareja y el resto, como podrán ver, con la familia o solos, con hijos, etc. Entonces indagamos si estas personas tuvieron relaciones sexuales durante las cuarentenas, de los cuales de los 647, el 66% nos contestó que tuvieron relaciones sexuales. Y como pueden ver, de ese 66%, el 61% tuvo relaciones sexuales presenciales, el resto fueron sexo virtual o masturbación. Del 61% que tuvo relaciones sexuales presenciales, el 47% nunca usó preservativos en sus relaciones sexuales presenciales. Y a su vez, el 43% indicó tener relaciones sexuales presenciales con personas no convivientes, a los cuales le llamamos los que rompieron las cuarentenas o los rompe cuarentenas. Este grupo es el cual nos interesó también estudiar, porque más allá de las directivas por parte del gobierno de no poder moverse de sus casas, un 43% de las personas que tuvieron relaciones sexuales salieron de sus casas para tener relaciones sexuales. Y lo primero que fuimos a ver es cómo está el deseo sexual durante la cuarentena. Y como podemos ver en la población total de los encuestados, el 74% refiere que se mantuvo igual o aumentó el deseo sexual. Y cuando lo dividimos entre pareja estable y pareja ocasional, no encontramos diferencias significativas en estos números, con lo cual podríamos decir que es normal este planteo de que el 74% de la población se mantuvo se mantuvo con igual deseo sexual o lo aumentó. Ahora, lo que les quiero mostrar es el uso de preservativo, que ahí sí ya nos empieza a poner un poco nerviosos para aquellos que estamos trabajando en el tema de prevención, ya que en la pre-cuarentena vemos que el uso de preservativo, o sea, más bien, los que nunca usan preservativo es un número interesante, pero este número se agranda mucho durante la cuarentena. Fíjense que de las parejas ocasionales que referían nunca usar preservativo, el 6%, ese número aumenta al 24%, pero también lo aumentan las parejas estables, que llevan del 41 al 57%. Esto creo que tiene varias explicaciones, una de las cuales es que la mayoría de los negocios donde se pueden comprar preservativos estaban cerrados. Los efectores de salud en Argentina planteaban que, salvo que tuviera sintomatologías de COVID, no fueras al efector de salud, y esto hacía de que mucha gente no tenga las vías de accesos normales al preservativo. Y esto lo podemos también ver en algo que también nos llamó la atención, teniendo en cuenta que en Argentina es un derecho y el preservativo, y el gobierno debería brindarlo gratuitamente. Y por lo que vemos, tanto en la pre-cuarentena como en la cuarentena, las personas que usan preservativos los compran en su mayoría. Y esto también nos empieza a plantear cuál es el problema de que las personas no utilicen los preservativos gratuitos y tengan que comprarlos. Esa encuesta es la que les prometo que en la próxima presentación se las puedo compartir, ya que en estos momentos estamos desarrollándola, tratando de averiguar e indagar sobre cuáles son las barreras de acceso al preservativo gratuito. Del 43% de estas personas que
que tuvieron relaciones sexuales presenciales con personas no convivientes y a los cuales le llamamos rompiendo cuarentenas, fíjense que el 56% de quienes rompieron la cuarentena no usó siempre preservativo. Y que cuando vemos la discriminación por género, si recuerdan, nosotros teníamos un 36% de sexo masculino, lo cual aumentó un 43%, y un 58% de sexo femenino que bajó a un 51%. Más allá de eso, no son datos significativos, pero sí que la mayoría está dentro de los 20 a 39 años de esta población. Ya para ir terminando y no llevarme más allá de los 8 minutos, cuando fuimos a buscar en esta población y preguntamos acerca del deseo sexual, también podemos ver que en esta población es alto o es predominante aquellos que mantuvieron o aumentaron el deseo sexual, ya sea teniendo parejas ocasionales o parejas estables. Para culminar esto, y cuando vemos el uso de preservativo, fíjense que dividimos por un lado los que tienen parejas estables y por otro aquellos que referían parejas ocasional, y el nunca usó preservativo en ambas cohortes fue también aumentando durante la cuarentena. Y en la adquisición de preservativo vemos lo que vimos en un principio, que la mayoría de estos buscan el preservativo en negocios, comprándolos, y no utilizan los preservativos gratuitos. Con lo cual, como conclusiones, tenemos que en Argentina hubo una baja aceptación de la cuarentena, más allá de los lineamientos que bajó el gobierno, que disminuyó el uso de preservativos y que los que usaron preservativos, la mayoría tuvieron que comprarlos. Quiero agradecer a Natalia Ag, Guillermina Lanís, Marina Boracchia, quienes, y junto con Flor Bachelet, estuvieron trabajando en esto y nos dieron la posibilidad de poder compartirlos con ustedes en el día de hoy. Muchas gracias, Miguel, y definitivamente es un punto muy, muy importante pensar en qué está pasando en cuanto al acceso a condones, a preservativos durante la pandemia y durante los momentos de cuarentena. El acceso se ha visto reducido. Creo que eso es un punto muy, muy importante a considerar. Vámonos con Beto de Jesús. Y Beto, te quería preguntar, Recife, sé que es una de las ciudades de Brasil en donde HF provee servicios y es una de las ciudades con mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de lo que ha pasado en Recife durante esta pandemia. Ok. Un gusto estar aquí con ustedes. Pido perdón por mis errores en español porque hablo portugués. Bueno, puede cambiar un poquito más. Próximo slide. Bueno, voy a hablar un poco de nuestra clínica, que es llamada Clínica del Hombre en Recife, y por qué optamos en tener una clínica del hombre. Puede pasar, puede cambiar. Bueno, nosotros abrimos nuestra clínica en 14 de mayo de 2018. Puede cambiar. Me gustaría concentrar un poco en este cuadro. Bueno, los modelos de wellness centers que HF tiene alrededor del mundo son wellness centers que atienden hombres y mujeres. ¿Y por qué nosotros en Recife pensamos en tener un wellness center para atender hombres? Culturalmente acá en Brasil, la cantidad de hombres que va a buscar servicios de salud es siempre menor que la cantidad de mujeres que buscan. Entonces, estábamos con un problema muy grande en Recife, la situación de sífilis y la sífilis congénita
las mujeres hacen tratamiento, pero los hombres no, y sigue este ciclo. Entonces, en discusiones con las personas que trabajan con salud pública en Recife, empezamos con la idea de crear una clínica que pudiera atender hombres, pero buscar un modelo de atención donde los hombres que van se sientan confortables, un espacio totalmente amigable y que pueda hacer referencia para sus amigos buscar tratamiento en este espacio. Y así es. Entonces, bueno, total, la clínica está enfocada con un abordaje centrada en el paciente. Hoy tenemos en la clínica, ya pasaron por la clínica 14,000 usuarios. Muchos vuelven para hacer nuevas pruebas, para hacer tratamiento de ITS, para buscar condones, para buscar gel, para hablar sobre alguna situación de consejería. Cuando nosotros pensamos en ese espacio, la primera cuestión era tener un equipo calificado. Entonces, nuestro equipo fue súper calificado en las cuestiones de orientación sexual, identidad de género. Trabajamos con hombres cis y con hombres trans. Entonces, la comprensión de esta sexualidad, de la necesidad que estas personas traen en sus citas médicas es extremadamente importante para crear este ambiente de acogida. Después, una otra cuestión es que este espacio, que es un espacio de sexualidad, el VIH ha traído para nuestra sala la cuestión de sexualidad. Entonces, hay que ser un espacio con discriminación cero, o sea, ninguna persona que busca los servicios puede se sentir mal o incomodada por no estar en el padrón dominante. Entonces, la cuestión de discriminación cero es extremadamente importante, además para que las personas tengan adhesión a sus tratamientos. Trabajamos con horas diferenciadas, no trabajamos en el mismo horario del servicio público de salud. Empezamos la clínica a las 13 de la tarde, 1 de la tarde, y vamos hasta las 10 de la noche. Así mucha gente después de su turno de trabajo puede ir a clínicas sin ningún problema. Bueno, la ubicación es súper conveniente, está cerca de las líneas de autobús, en la región central de la ciudad. Tenemos todo un trabajo muy fuerte de marketing y de comunicación en la clínica, pero lo que pasó es que ahora los clientes les gustan tanto que los clientes siguen haciendo videos, selfies, y ponen sus redes sociales diciendo, yo estoy acá, es un espacio increíble, invitando a sus amigos. Entonces, llegamos a un punto que muchas veces tenemos que disminuir un poquito nuestra comunicación porque el número de personas que atendemos es muy, muy alto. Tenemos un sistema de enrutamiento, o sea, nosotros proporcionamos testeo de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Las personas que tienen VIH o que tienen hepatitis, nosotros tenemos una referencia, una contrarreferencia, e encaminamos a esas personas para un inmediato tratamiento en servicio de salud público. Estamos con una novedad ahora a partir de diciembre, un trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Salud de Pernambuco, que las personas que testean positiva para VIH en nuestra clínica van a recibir en la clínica el tratamiento y después para 3 meses y después van a seguir su tratamiento en las clínicas públicas porque vamos a propiciar un link de esta persona con el sistema de salud y tenemos súper claro que las personas son tratadas en el sistema público de salud, lo que llamamos acá de SUS, Sistema Único de Salud. Es una clínica centrada en población masculina, cis y trans, y en algunos casos nosotros tratamos las compañeras de algunos hombres que piden, pero no es fuerte nuestro trabajo porque nosotros queremos garantizar que el espacio de la clínica sea un espacio donde los hombres
cis o trans se sientan completamente confortables y tanto en la relación con el equipo, cuanto con el espacio, las cosas que tenemos, dónde está la tele, qué tipo de cosas que tiene la tele, todo más, ¿no? Tenemos una cuestión súper importante que es una clínica que es súper resolutiva, o sea, tenemos mucha resolución en particular con las ITS. Entonces, si una persona llega y tiene una ITS, va a salir ya con una cita con el médico. Puede pasar súper rápido los próximos para mirarnos como el ciclo dentro de la clínica. Próximo. Sí. Entonces, tenemos la llegada de la clínica, la recepción, es un ambiente amigable. En todos los espacios tenemos distribución de condones, de gel, y también empezamos por la pandemia la distribución de autoprueba, las pruebas que la persona lleva y hace en tu casa. Próximo. Bueno, todo empieza por las pruebas de hepatitis, sífilis y VIH. Y en una situación de prueba próximo, bueno, se va a consejería post-prueba y en la consejería vamos a trabajar las cuestiones de síntomas, si tiene algún síntoma, además de la testeo, si tiene una discharge uretral, si tiene un condiloma, lo que tiene, algún problema, incluso para personas que tienen prueba negativa, preguntamos y inmediatamente el próximo, inmediatamente tiene una cita clínica con los infectólogos que tenemos en la clínica. Mira que en todos los espacios tenemos distribución de condones, de gel y también de autoprueba. Eso está como algo súper difuso en la clínica. Acá entonces se hace el diagnóstico de la reclamación que tiene la persona. Y vamos a ver si es posible hacer el procedimiento en la clínica mismo o si no, tiene que hacer un seguimiento. Eso es como la decisión del médico. El próximo. Bueno, todo el servicio es gratuito y se tiene que tomar una penicilina por la cuestión de sífilis hace en este espacio. Se tiene que tomar antibiótico por un discharge uretral, va a sacar lo antibiótico en la farmacia y lleva para su casa. El próximo. Bueno, así tenemos la salida y, bueno, las personas que tienen VIH y hepatitis, creamos el espacio de vinculación para el tratamiento en los servicios públicos de salud. Una cuestión para mí que es muy importante, trabajo con testeo hace mucho tiempo y también con prevención. Creo que tenemos un reto súper importante en esos espacios, en un espacio como este, un espacio de una clínica, de hablar del placer cuando hablamos de prevención. Entonces, el trabajo de consejería es extremadamente importante, que sea un espacio donde la persona pueda hablar sin miedo de ser juzgada. Tuvimos una cuestión muy importante durante la pandemia. Nosotros acá en Brasil entendemos que este servicio llamamos de atención primaria, o sea, este tipo de servicio, mismo en una pandemia, no puede cerrar puertas, porque las personas buscan no solamente para hacer testeo, sino para hacer tratamiento de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, nosotros creamos un nuevo flujo de atención estamos con este nuevo flujo hasta hoy, porque la pandemia sigue, para atención a esas personas. Implantamos la cuestión de telemedicina, usamos mucho el WhatsApp e hicimos un screening para que las personas llegasen a la clínica. Solamente las personas que estaban con una necesidad, porque tenían una queja de una enfermedad o porque habían tenido sexo sin prevención, estaban con miedo que podrían estar infectados y todo. Bueno, esto ayudó mucho a garantizar que las personas que llegasen en la clínica eran personas que estaban de facto con una urgencia en relación a su salud. Con eso, es increíble cuando miramos en este periodo de pandemia que la cantidad de personas
positivas para VIH y para sífilis subió el número, no bajó, ¿no? Porque eran personas que en el screening nosotros buscábamos las que tenían más necesidades. Una otra cuestión es que la clínica, desde que abrió, viró una referencia para los hombres en esta ciudad. Entonces, un espacio donde van a buscar todo, van a buscar consejería, o testeo, o condones, o gel, o cosas así. Entonces sería algo muy inoportuno tener las puertas cerradas en un momento en que nosotros no sabemos tan claramente lo que pasa en relación a las otras pandemias, como la cuestión de VIH, en el caso de Brasil, la cuestión de sífilis. Entonces, nosotros tenemos una evaluación que post pandemia vamos a tener un crecimiento fuerte de nuevos casos, personas que no tomaron medicaciones porque no buscaron medicación en los servicios. Vamos a tener una situación muy grave. Lo que podríamos contribuir y colaborar en este momento era para disminuir que esta situación en el futuro sea peor de lo que pueda ser. ¿Puede cambiar? Por favor. El próximo. Bueno, acá un poco la cantidad. Nosotros tenemos una positividad para VIH de 6.77%, tenemos una positividad de sífilis de 23.36%, 10% para HPV. Ya tuvimos más de 30.000 citas, con más de 9.500 diagnósticos. ¿Puede pasar? Bueno, esta un poco, ya estoy terminando, la proporción de VIH por grupo de exposición. Mire que seguimos siendo una clínica que, bueno, de los 795 pruebas positivas para VIH, esto, bueno, el dibujo de la pandemia de VIH en Brasil, que es concentrada. De este 71% fueron hombres homosexuales, 14% en bisexuales, 5% en HCH. Entonces, es una epidemia súper concentrada acá, y nosotros no podríamos no servirlos durante la pandemia. Entonces, nosotros reinventamos, recriamos, metemos barreras sanitarias, incluso para indicar personas que tenían síntomas de COVID para atención, donde se hacía este tipo de trabajo. Próximo, por favor. Bueno, estamos hoy tenemos 14.000 usuarios en nuestra clínica. Es algo que nos da mucho gusto. Se ha tornado una referencia, un espacio sin discriminación, donde las personas gays, las personas bisexuales, las personas transmasculinas pueden ir a hablar de su sexualidad, buscar orientaciones y todo. Pero sigue para mí esta grande pregunta, este gran reto de cómo involucrar en nuestras acciones de prevención la cuestión de placer. Y hay una cuestión para mí que es extremadamente importante, que cuando trabajamos con estas personas, cada persona es una persona, y yo no puedo hacer prevención como una receta de pastel. Yo tengo que buscar evaluar con las personas cuáles son sus riesgos, hacer una evaluación de riesgo con ella y poder hacer un plan singular de prevención que sea adecuado a esta persona, a forma como vive y qué contactos tiene. Muchas veces nosotros gustamos de pasar recetas para las personas, y como si las recetas, las prescripciones fueran igualitas para todas las personas. Nosotros no podemos discutir sexualidad de esta manera. Si hacemos eso, nosotros no estamos contribuyendo para discutir y traer la dimensión del placer, que es extremadamente importante. Cualquier prevención que barre la posibilidad del placer es una prevención que tiene muchos efectos de que no pueda dar correcto. Bueno,
yo termino por acá, estoy disponible para otras preguntas. Muchas gracias y perdón por mis errores en español. Gracias. Muchísimas gracias, Beto, y felicidades por todo el trabajo que haces en Recife y el trabajo maravilloso de la clínica de HF por allá. Definitivamente lo que comentas sobre esta vinculación de la prevención del VIH y de infecciones de transmisión sexual con el placer es un punto muy importante, y lo que también hablaste sobre el acceso a servicios durante la pandemia, utilizando WhatsApp, telemedicina y todos estos canales de comunicación que incrementaron el acceso a servicios durante la pandemia, que ha sido un momento bastante difícil para muchas personas. Pasemos con la doctora Ana Lavandera. Ana, Uruguay es uno de los países de América Latina con menos casos per cápita de COVID-19. ¿Nos podrías comentar cuáles son las acciones positivas que ha hecho el gobierno para responder a la pandemia en Uruguay? ¿Y nos podrías hablar sobre el trabajo de iniciativas sanitarias en pro de la salud sexual y reproductiva durante esta pandemia? Bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia y a los copanelistas. Agradezco la oportunidad de intercambiar en esta conferencia de las Américas y les extiendo en nombre de nuestra organización Iniciativas Sanitarias un fraterno saludo de Uruguay. Gracias, Anton, por las preguntas. Que las preguntas digo porque la pregunta tiene dos partes, si me permito separarlas para poder tener un contexto más adecuado. Para la primera, o sea, la primera parte de la pregunta, sí es cierto, el que Uruguay ha venido controlando la expansión de la pandemia que nos llegó el 13 de marzo. Uruguay es un país chico con 3,5 millones de habitantes, con un 52% de mujeres. Está enmarcado al noroeste en una frontera seca con Brasil y al oeste y noroeste con una frontera húmeda con Argentina. Nuestra población presenta una gráfica con mayor porcentaje de personas entre 15 y 64 años. Hay un 14,8% de mayores de 64 y un 20% de 0 a 4 años, pero con una tendencia a la baja en la tasa de natalidad. 13 días después de asumir el nuevo gobierno, que es un gobierno nuevo, un gobierno de derecha, de centro derecha, luego de 15 años de un gobierno progresista, nos llega la pandemia. El marco sanitario país cuenta con una ley, por ley, con un sistema nacional integrado de salud desde el año 2008, que ha dado un soporte a una cobertura integral para las personas a través de un Fondo Nacional de Salud, que es el FONASA, con una administración de servicios del Estado que da cobertura, además a sus afiliados, a la población más vulnerable económicamente, como un brazo de los servicios del Ministerio de Salud Pública. Esto para la población es importante porque asegura un acceso básico a la atención en salud. La primera acción que realizó el gobierno ante el COVID-19 fue convocar la comunidad científica. Se formó así un grupo asesor científico honorario, llamado el GACH. Más de 60 científicos, matemáticos, infectólogos, epidemiólogos y otros especialistas asesoran estrechamente al gobierno uruguayo en el control de la COVID-19 y son señalados como uno de los factores de la privilegiada situación del país en América del Sur respecto a la enfermedad. Y su función es delinear medidas por la pandemia y asesorar al presidente para la gestión oportuna. Con solo 24 casos activos de COVID-19, ejemplo, en junio de este año, en todo el país, con menos de 5 nuevos casos por día en promedio, desde mediados de mayo, Uruguay se ubica entonces en el continente como un caso singular y una excepción según los medios de prensa internacionales. Las razones que se esgrimen son varias. Muchas son medidas que se han ido aplicando en otros países, ¿no? Como reducir la circulación de personas, que en el caso de Uruguay ha sido voluntaria, pero ampliamente acatada por la población. También se ha destacado un sistema de salud pública sólido, universal y coordinado, y en particular la voluntad política de apostar por los desarrollos científicos del país. Uruguay, no obstante, históricamente ha invertido solo el 0,34% de su PBI en ciencia y tecnología, y en este momento, haciendo uso de la tecnología, legitima
todo el proceso y el trabajo que se viene haciendo, digamos, desde la universidad y desde los institutos de investigación. Con la pandemia extendida en el mundo y ya presente en los vecinos Brasil y Argentina, el primer acercamiento del gobierno con la comunidad científica local comenzó antes de asumir su mandato, que fue el 1 de marzo. Pronto se sumó al trabajo la Facultad de Química de la Universidad de la República, que desarrolló alternativas para el medio líquido que se utiliza para transformar y conservar la muestra, y produjo hisopos locales, 2 insumos que debido a la alta demanda mundial eran escasos y aumentaron muchísimo sus costos. En tanto, ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la universidad desarrollaron 2 modelos de respiradores locales de modo de estar preparados en los CTI por si la pandemia aumentaba. Con respaldo grupal, el 18 de marzo, el Ministerio convocó al Comité de Expertos Científicos en Gestión de Crisis, que fue el primer grupo asesor a nivel gubernamental, que ayudó a delinear la estrategia sanitaria y a difundir la información existente hasta entonces sobre el coronavirus, los síntomas de la enfermedad y las medidas de prevención. Este comité comenzó a delinearse a partir de un planteo que hizo el gobierno de sí trabajar en ciencia y tecnología de datos, pero que luego se amplió para agregar el área sanitaria, la socioeducativa y la económica productiva. Un conjunto más amplio y diverso de expertos que incluyó algunos comités de crisis con el objetivo de acompañar al país hacia una nueva normalidad en la medida que tuviéramos controlada la pandemia. Actualmente este comité está integrado por 55 expertos que están divididos en áreas de trabajo: la planificación en salud, la asistencia y prevención y la ciencia de datos. Se destaca por parte del representante local de la Organización Panamericana de la Salud la velocidad con que las propuestas y recomendaciones de los científicos son valoradas y asumidas por el gobierno. El gobierno en realidad siempre tuvo al lado este comité de científicos y le dio una validación y una legitimidad muy importante, y la población también. Entonces se determinan fases de emergencia sanitaria que aún persiste, la respuesta coordinada multisectorial, trabajando con el Sistema Nacional de Emergencia, el control fronterizo y de entrada de personas provenientes de las zonas de riesgo, y un corredor sanitario que se instaló, que apoya la vuelta de uruguayos en el exterior, así como de extranjeros en tránsito en Uruguay para que vuelvan a sus países. Se desarrolla un test diagnóstico nacional que hoy permite contar con cantidad necesaria de test por día, cooperando con la trazabilidad de la pandemia. Se desarrolla una aplicación para teléfonos celulares, Coronavirus UI, avanzando a lo que hoy tenemos, que son las alertas de exposición ante el COVID, o sea, teniendo la app, teniendo el alerta, nos pueden avisar si estuvimos en contacto para poder seguir la trazabilidad y poder hacer una consulta oportuna, y un monitor COVID del laboratorio Pasteur, que se desarrolla desde el laboratorio de la genómica microbiana, con otros especialistas de otros laboratorios, con información certera y accesible para la población en general, justamente para que la gente estuviera informada y tomara decisiones informadas, ya que no había, digamos, una restricción en el tema de la cuarentena, ¿verdad? Si bien había parte de la población al comienzo y parte del sector político pedían cuarentena obligatoria porque no conocíamos la situación y no se conocía esta nueva pandemia, el presidente desestimó y llamó a la libertad responsable. Hoy, a 7 meses de los primeros casos, seguimos teniendo la trazabilidad, aun cuando los casos han aumentado en Uruguay, como por ejemplo, el 17 de noviembre tenemos 104 COVID positivos, sobre un total de test de 4.411, con 3.348 personas recuperadas totales y 68 fallecidos, cuya característica son de edades desde entre 64 y 92 años, por lo cual, digamos, realmente asienta el hecho de confirmación de que los adultos mayores son los que más tienen riesgo, ¿verdad? Los departamentos con mayor número de positivos es la capital y la zona metropolitana por su densidad demográfica, y ciudades limítrofes, sobre todo con Brasil,
y también con Argentina. Se desarrollaron mecanismos de intercambio con el teletrabajo, la telemedicina, educación por plataforma virtual, una plataforma que hacía muchos años ya se había instalado a través de la gestión del gobierno anterior, que se llama Plan Ceibal, donde, digamos, habían programas escolares que se hacían dentro de una plataforma y inclusive se le dieron a los escolares y a los liceales computadoras para hacerlo, y ha habido una adherencia importante y un aumento en servicios de salud materna, por ejemplo, en talleres virtuales de preparación para el parto y crianza temprana, que está coordinado por Iniciativas Sanitarias y el Departamento Obstétrico del Hospital de la Mujer, el cual dirijo, y tengo que hacer una aclaración, que tú me presentas como doctora. Yo soy partera profesional de profesión, obstetra partera es el título en el Uruguay, así como llamadas a pacientes para seguimiento por parte de internos de medicina y internos de partería. Hoy hacia una nueva realidad, ¿no? El sistema país está funcionando desde la presencialidad relativa y progresiva en educación, en empresas, en la construcción y otros. Culmino diciendo, esta parte de la pregunta, que aumentó la confianza de la población en la gestión de gobierno frente a la pandemia, estimado alrededor del 90% según datos de consultoras nacionales. Y también aumentó la legitimidad y confianza en la comunidad científica, porque se hizo más visible y porque se vio que esa comunidad trabajaba en silencio y realmente es muy importante el trabajo que hace. Podemos decir hoy que el trabajo en equipo demostrado entre los políticos, la ciencia y la comunidad de personas uruguayas, que yo realmente les doy una gran oportunidad para decir que la población uruguaya fue responsable, hemos logrado hasta el momento controlar esta pandemia, teniendo claro que el COVID-19 vino para quedarse y está en nosotros de avanzar hacia una nueva y mejor realidad. Será que en el futuro cercano podamos medir el impacto en los diferentes comportamientos, en las diferentes poblaciones, según rango de edad, para tener claro hacia dónde impulsar nuestros esfuerzos, porque ahora todavía estamos en un periodo muy reciente que no podemos, digamos, ni siquiera demostrar tendencia, pero que sería muy importante retrospectivamente ver esta pandemia cómo impactó, digamos, en las diferentes poblaciones, en las diferentes conductas o comportamientos que realmente nos van a hacer cambiar y mirar hacia el futuro. En lo que tiene que ver con el trabajo de iniciativas sanitarias, permíteme, Anton, que primero nos presentemos para quienes no nos conocen. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son iniciativas sanitarias? Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro formada por profesionales de la salud sexual y la salud reproductiva, basada en la multidisciplina y la interseccionalidad. Contamos también con especialistas en ciencias sociales, en ciencias políticas, en ciencias de la comunicación, con activistas, con asesores jurídicos y de sistemas informáticos. Nuestro propósito es defender la equidad en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, tanto en el ámbito social como en el ámbito clínico. Nosotros comenzamos en el año 2001 respondiendo a una problemática de un aumento drástico de la mortalidad materna por aborto provocado en condiciones de riesgo, el aborto inseguro, en un marco jurídico restrictivo para esa práctica, desarrollando un modelo de reducción de riesgo y daño ante embarazo no intencional, basado en el profesionalismo de los equipos médicos y equipos de salud sexual y reproductiva, y el derecho de la paciente o la usuaria o la mujer de la confidencialidad para las que transitaban por ese proceso, realizando consultas pre y post aborto para disminuir riesgos e incluir a las pacientes o a las mujeres dentro del sistema de salud, ya que eran victimizadas, eran denunciadas, entonces ellas no venían a consultar al sistema y llegaban al sistema en una etapa de alta severidad, lo cual ocasionaba muchísimas veces la muerte. Incidimos para generar política pública de amparo y luego pasa a formar parte de una ley que se llama de defensa de derechos y salud sexual y reproductiva en el año 2008, donde se implementan servicios integrales en todo el país. Iniciativa fue quien capacitó a los equipos multidisciplinarios para conformar esos equipos y mantiene hasta hoy
la recalificación y monitoreo de calidad del servicio de referencia en el Hospital de la Mujer, que es un hospital de referencia nacional, donde nosotros estamos situados como ONG dentro y cogestionamos dentro de la Administración de Servicios del Estado y dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, ese servicio que es tan importante y que todo el Uruguay se basa en los protocolos que ahí se generan. Trabajamos en áreas de desarrollo de investigación e incidencia en temáticas de violencia basada en género, en anticoncepción, en promoción y formación de jóvenes en educación sexual integral, promotores de salud sexual, jóvenes promotores, y un fuerte desempeño en incidencia basada en evidencia que ha contribuido a la asistencia técnica, al Ministerio de Salud, que hemos hecho acuerdos y hemos trabajado cooperando con el Ministerio de Salud para protocolos, para normas, para decretos, y gobernantes para que se sancionen normas habilitantes que garanticen que los derechos sean hechos, porque muchas veces hay muchas leyes y esas leyes no llegan al terreno de la práctica, y si no estamos comprometidos los profesionales, no está informada la población y el sistema de salud no habilita, no se lleva adelante los derechos. Con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que despenaliza, en el 2012, despenaliza el aborto hasta la 12ª semana, se implementa rápidamente los servicios de IVE, como le llamamos, en el marco de los servicios que ya estaban formados por la anterior ley, los servicios de salud sexual y reproductiva, por lo cual no fue problema la implementación. Por otro lado, hemos trabajado incidiendo para la prescripción de las parteras profesionales de nuestro país en servicios de anticoncepción dentro de los servicios de salud sexual y reproductiva, así como del misoprostol, capacitando en la maternidad más importante del país, que es el hospital donde estamos funcionando, que se llama Hospital de la Mujer, que atiende desde la recién nacida hasta la adulta mayor. Es así que, conociendo parte de nuestra historia, estoy en condiciones ahora de responder la otra parte de la pregunta. Iniciativas sanitarias de inmediato a la llegada de la pandemia, hizo gestiones ante el Ministerio de Salud Pública con el área de salud sexual y reproductiva, con la cual hemos trabajado muy allegadamente, para que a través de un comunicado se reforzara la esencialidad de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, porque así los profesionales cuentan con respaldo para seguir dando el servicio y el compromiso que deviene de ese comunicado, y a su vez le garantizamos el derecho a la mujer del acceso ante un embarazo no intencional. Esencialidad dentro del sistema público de salud y dentro del sistema privado de salud, basado en la ley de IVE y los servicios de salud sexual y reproductiva. Las mujeres conocen las leyes, las mujeres usan esas leyes y saben que tienen esos derechos, por lo cual este servicio no se resintió. Ahora, ¿cuáles barreras se nos han presentado? Por ejemplo, el retraso en servicios específicos de método anticonceptivo. Y parece una burla decirles que tenemos servicios integrales de salud sexual y reproductiva y que haya habido un retraso en el tema de la consulta para la anticoncepción, sobre todo porque las mujeres no concurrían al hospital, en nuestro caso, y algunos de los centros de primer nivel se discontinuó la atención por casos específicos de contagio, digamos, o cuarentena. Por lo cual se gestiona la telemedicina y se coloca la primera consulta de métodos anticonceptivos en carácter de crónico, de manera tal que la mujer llevara varias recetas y varias, digamos, bueno, el método por muchos meses para que no tuviera que volver a consultar. Por otro lado, otra barrera es la imposibilidad del acompañamiento a mujeres en el proceso del parto, en instituciones privadas sobre todo, no así en la AENACE, que es de atención de salud del Estado. También Iniciativas incidió para que el control del Ministerio de Salud y notificación del derecho por ley de acompañamiento, porque en realidad, digamos, no se cumplía, o en las instituciones privadas aprovechaban para no dejar entrar al acompañante o al acompañante que había elegido la mujer. Por otro lado, la barrera del contagio dentro del equipo de salud. Hasta el momento tenemos 449 casos COVID positivos de equipos de salud, de los cuales 49 aún están activos y 399 personas de equipos de salud recuperados,
Pero lo importante acá es la trazabilidad que lleva cuando tenemos que cuarentenar los contactos, teniendo que reforzar el equipo de salud sobre la marcha, lo cual hasta el momento tenemos controlado también, pero no deja de ser una barrera en la posibilidad de tener absolutamente todo controlado. Ahora voy a decir cuáles serían nuestros desafíos. En el 2020 ya hubo 124 feminicidios en el país, 1 por cada 29 horas, dato de julio 2020. O sea que el aumento de la violencia basada en género, que ya se ha referido acá, debido al confinamiento, que es una situación preocupante en la medida que si bien hay un soporte implementado desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Mujeres y de servicios dentro de cada centro de atención primaria en salud, basados en la ley de violencia basada en género, no se cuenta con recursos suficientes para esta demanda que ha aumentado. Y la salud sexual de estas mujeres y niñas están potencialmente en riesgo por el confinamiento. Debemos reforzar el apoyo de salud mental, psicosocial y la cobertura a mujeres y niñas que padecen violencia intrafamiliar y sexual. Tenemos una oportunidad. La vicepresidenta de la República es mujer. Es una mujer que ha trabajado mucho por esta temática y sigue firme el propósito de contar en este presupuesto que se está por votar con mayor aporte para implementar acciones de mayor impacto social y defensa de los derechos. Así lo dice y lo está tratando de llevar adelante. Otro desafío son nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, que hartos del confinamiento comienzan a agruparse, comienzan a salir, y ante el menor riesgo respecto al COVID que tienen, han sentido el peso social de responsabilidad que se les impone o que se les atribuye cuando se les exhorta para que mantengan distancia, para que no se reúnan con mucha gente. Hay una fuerte presión desde los mensajes, tanto del gobierno como de la población, en los jóvenes como responsabilidad para cuidar a los adultos, digamos, que en realidad eso es un gran desafío que tenemos hacia adelante, para ver cómo convertimos ese tipo de mensajes en algo positivo para que los jóvenes sientan que realmente son héroes y no son culpables o son parte del problema. Por acá queda la orden. Por interrumpir, pero para que avancemos con los otros panelistas, si nada más podrías concluir. Acabo de concluir. Muchas gracias. Perdón por la interrupción. Nada más asegurándonos que no nos salgamos tanto de tiempo, y la verdad te agradezco por este diagnóstico estupendo de todo lo que ha estado pasando en Uruguay, y definitivamente la parte de considerar los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales es algo clave, yo diría, en la respuesta a la pandemia. Quiero pasar con Idana Rodas Pulgar, Idana, hablemos de Sexo y Amor. Es una de las plataformas digitales de educación sexual en América Latina con mayor número de seguidores. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco sobre las necesidades que han identificado en términos de educación sexual y de acceso a servicios de salud sexual para los jóvenes durante esta pandemia. Claro que sí, Antón. Muchísimas gracias. Agradecida por el espacio que nos brindan también para traer y dar a conocer la voz de los jóvenes en esta situación de pandemia, ¿no? Les comparto pantalla para poderles hablar un poco de dónde estarían sacando, de dónde les estaría compartiendo estos datos de esas necesidades identificadas de la población joven. No sé si ya pueden verla. Pues bueno, nada, comenzando a hablar de este proyecto, Hablemos de Sexo y Amor, no es más que la representación de un modelo global que se da, y un proyecto que viene desde Holanda, que su nombre global es Love Matters,
y para América Latina se conoce como Hablemos de Sexo y Amor, que tiene como premisa el hecho de dar a conocer, de dar a los jóvenes, brindarles un espacio donde ellos se sientan confiados de la información que se les está brindando, seguros y no juzgados al momento de poder hablar de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y de poder experimentar y hablar del placer de vivir una sexualidad sana y responsable. Hablemos de Sexo y Amor, ciertamente está enfocada para México y Venezuela, pero también, como les mencionaba, hay presencia en países como India, China, Nigeria, Kenia, Congo, Egipto, y todos bajo el mismo propósito de abrir a los jóvenes esta posibilidad de tener frente a sus pantallas de celulares o computadoras la posibilidad del acceso a una información de calidad, laica, científica y amigable para esta información que ellos están buscando sobre su sexualidad. En principio, estamos dirigidos para la población de habla hispana, en esos espacios o la detección ha estado, la selección de estos países donde hacemos participación, es donde la información ha estado carente, censurada y de algún modo tergiversada desde la experiencia o desde parámetros de creencias religiosas, ¿no? Entonces queremos que los jóvenes tengan esta información de una manera más sencilla, mucho más clara, y que ellas sean, como ciudadanos sexuales que sean los responsables de esa toma de decisiones. ¿Desde dónde estamos hablando de sexo y amor? Principalmente en nuestra página web, hablemosdesexo.com, oferta desde la parte gráfica, los temas que normalmente seducen más a nuestra juventud, ¿no? En la parte de conocer sus cuerpos, de cómo es esto de hacer el amor, de tener relaciones, de los métodos anticonceptivos, la parte del matrimonio o el sexo seguro. Y un punto importante de esta oferta que nosotros brindamos es el que ellos puedan coincidir con otros jóvenes que también están presentando las mismas necesidades, las mismas angustias, los mismos problemas, y se convierten en pares compartiendo información desde cada punto de vista y en un ambiente de respeto se ayudan y también reciben asistencia y moderación por parte de especialistas. Es lo que llamamos nosotros el foro de Hablemos y lo pueden conseguir en esta parte de Conversemos en el footer de la página. Durante este tiempo de pandemia se nos brindó el reto de cuestionarnos parte de nuestro discurso que veníamos manejando. Una de las cosas que nosotros hacíamos énfasis es que si bien toda esta plataforma es online, teníamos un paso al frente en esta situación de pandemia, ya veníamos trabajando con los jóvenes en las redes sociales, sin embargo nuestro énfasis era reforzar esa confianza que podían tener los jóvenes en su médico especialista, es decir, en que no creyeran todo lo que veían en internet, que pudiesen contar con filtros para la selección de buena información dentro de toda la gama que ofrece internet, pero aún así reforzar con sus especialistas estos casos en los que es imposible responder o dar una respuesta oportuna y concreta a casos como, que requieren como una cita o una visualización directa, ¿no? Es decir, que puedan asistir a consulta, en definitiva. Con todo esto de la pandemia y tan limitado y tan restringido esto de poder asistir a consultas, pues nos vimos en la obligación de ampliar un poco más la capacidad de atención a estos casos y preguntas que nos llegaban, y abrimos espacios como este botón que pueden conseguir en nuestra página SOS, que es lo que hemos llamado la parada del placer. ¿En qué consiste esta parada del placer? No es más que conjugar 3 servicios que pudiesen estar a la mano de nuestros jóvenes para dar respuesta a sus preguntas y sus dudas. Uno es el foro de Hablemos, es decir, me comparto con otros pares mis necesidades, mis inquietudes, veo qué piensan, qué puedo hacer yo y cuál podría ser mi toma de decisión final. Lo otro, pues si ahí no logro conseguir respuesta a mis dudas, tengo un espacio un poco más especializado que es el denominado la consulta en línea, que es un servicio que provee la gente de nuestro proyecto DASI, de la Fundación México Vivo,
que lo que dan es la asistencia médica en línea especializada y muy detallada para cada una de las consultas que nos llegan. El otro servicio que estaríamos complementando con esto, si no se da en la discusión en grupo, si no se da en esta consulta en línea porque se ve limitada por esto de la distancia, pues la otra oferta en servicios es los servicios amigables para jóvenes, un mapeo que se hizo de todos los servicios, los más de 2.700 servicios que se ofertan aquí en México únicamente. Es como nuestro primer paso. La idea sería poder incorporar muchísimos más servicios a nivel de toda Latinoamérica con estos servicios que estén sensibilizados y con esa perspectiva de atención hacia nuestros jóvenes. Entonces, de esta manera tenemos un círculo bastante completo de referencias para el trabajo de nuestros jóvenes y que no queden como en el aire con preguntas. Esta parte de la página web es complementada con todas las redes sociales, que es donde hacen vida actualmente nuestros jóvenes y es donde suelen ir a buscar respuestas a todas sus preguntas en salud sexual y reproductiva. Tenemos una comunidad de 1.6 millones en Facebook, un crecimiento también en la comunidad de Twitter, y Hablemos en Instagram está aproximadamente con 76,000 seguidores, y un canal de YouTube donde montamos videos con todos estos temas que vienen a demanda de nuestros usuarios, más allá de esa postura jerárquica que podríamos tener a veces los que nos movemos en este ámbito de la salud sexual y reproductiva, de querer imponer lo que ellos deben saber. Ellos saben lo que quieren saber. Sin embargo, nosotros podemos también trabajar con esta perspectiva educativa de irles acercando a otros temas, como nosotros normalmente hacemos es a través, esa entrada a temas un poco más álgidos, se podría decir, a través de la puerta del placer. Es decir, confiamos en que tú disfrutes de tu sexualidad, creemos en que tú como ciudadano sexual puedes hacer la toma de decisión sobre tu vida en el ámbito de la sexualidad, pero necesitas contar con información. Y ahí es donde empieza como nuestro rol de brindarles la información más libre, clara y sin rodeos sobre este tema que a veces nos cuesta tanto y nos saca a veces sonrisas tímidas y nos sonroja todavía hablar de sexualidad plenamente. ¿Cómo estuvimos hablando durante esta cuarentena? Una de las cosas, comparado desde el 16 de marzo, que fue más o menos la fecha promedio en la que comenzó la cuarentena para este lado del planeta, aproximadamente hasta el 16 de noviembre que pudimos extraer estos indicadores, se duplicó, el primer gráfico que podemos ver, se duplicaron las visitas de nuestro sitio web. El año pasado cerramos con 1.081.000 visitas en todo el año, y en este rango de tiempo, desde el 16 de marzo hasta el 16 de noviembre, ya habíamos alcanzado 2.600.000. Entonces, eso da a entender un poco no solo que nuestros jóvenes siguen estando interesados en sexualidad, sino que les dio tiempo como de reflexionar y cuestionarse más cosas y tener un lugar en donde hacer o reflejar esas preguntas y esas dudas. En el foro de Hablemos, que es este espacio de conversación entre ellos con la moderación de especialistas, también se duplicaron las preguntas. Llegamos durante este mismo lapso de tiempo, hemos estado respondiendo 500 preguntas al mes, ¿no? Cuando normalmente trabajamos entre 200, 250. Vemos que sigue el interés, como les mencionaba, pero algo sorprendente que nos dimos cuenta es que no hay las preguntas explícitas sobre o directamente preguntadas cuando relacionan sexualidad y COVID, ¿no? Para ellos se incrementó la necesidad de saber, de saberse en espacios cerrados. Quiero conocer mi cuerpo, cómo hago, como han mencionado los panelistas anteriores, pues también se han visto, se han expuesto a situaciones de riesgo con esto de no saber o no conocer a profundidad los espacios de contagio del COVID y relacionados a los encuentros sexuales, y recurren a nosotros para estas preguntas. Entonces, el poder tener un espacio en los que ellos se sientan tranquilos, que sientan que la información que se les está brindando es, pues, está respaldada y es valedera y los hace sentir cómodos,
ha sido uno de los motores para poder seguir incrementando esto. Nos impresiona el que no lo estén relacionando directamente, pero es notable que sigue siendo una preocupación para muchos. Los temas más destacados en los que estuvimos hablando, pues no hay ninguna variedad en estos 7 que les presento, no hay ninguna variedad a los que normalmente nos hablan, ¿no? De penes, formas y tamaños, hacer el amor, el VIH, ITS, cuerpo femenino, orgasmo femenino, distinguir entre orgasmo a chorro y orina, cómo saber si mi novia es virgen. Fueron los temas más recurrentes y provenían de nuestras visitas en el sitio web. En su mayoría estaban desde México, España, Colombia, Argentina, Perú y Venezuela. Una manera de concluir esta participación, creo que es importante que para nuestros jóvenes la sexualidad no entró en cuarentena. Es una, ¿no? Se exacerban como estas preguntas, estas dudas, el conocerme, cómo ante el desafío de poderme adecuar a estas nuevas modas, estas nuevas maneras, estas nuevas restricciones, cómo sigo disfrutando de mi cuerpo, cómo sigo disfrutando de mis relaciones o este espacio de vínculos afectivos. Y sencillamente se han dado como el replanteamiento de esas convivencias o de esos encuentros sexuales, ¿no? De cómo hacerlo, qué quiero. A pesar de que no hubo directamente la pregunta de parte de todas estas preguntas que hemos recibido, no hubo la verbalización de cómo hago, cómo me cuido en un encuentro sexual con este tema del COVID. Sí es para nosotros un rol importante en este propósito educativo que tenemos de irles acompañando esa información de sexualidad que le hacemos llegar día a día, de compartirles con información sobre sexualidad y COVID, ¿no? De hacerles saber que se han ido dando, desde que comenzó lo de la pandemia, ciertas investigaciones, ciertos descubrimientos que pudiesen estar influyendo mucho en las nuevas prácticas que podemos tener. Esto de cuando se detectó virus en las heces, por ejemplo, era como una asesoría o el aviso que se le daba era con respecto a las prácticas de sexo oral, el distanciamiento que deben tener los encuentros sexuales y aminorar un poco esto de besos y encuentros cercanos, brindarles a ellos, y no es decirle ponerles la negativa de no prácticas sexuales y la abstinencia. La abstinencia es una opción y se las presentamos, pero ellos necesitan todo el panorama completo para que sean ellos los que tomen la decisión de me abstengo, practico sin besos, o me doy con todo, o como quieran ellos asumir su sexualidad dentro de esta pandemia. Un punto importante, y creo que quiero ser reiterativa con esto, es no entró en cuarentena la sexualidad, y para eso es súper importante que tampoco entren en este tiempo de cuarentena los servicios de salud sexual y reproductiva. No deberían tampoco amainar ese servicio que prestan. Siguen siendo esenciales, son esenciales normalmente, en tiempos de pandemia, pues muchísimo más. Muchísimas gracias, Idana, por tu presentación. Definitivamente todo lo que está pasando en el mundo digital en términos de acceso a educación sexual y salud sexual durante esta pandemia es algo muy importante a discutir. Y como dices, la educación, los servicios se tienen que seguir dando en estos tiempos difíciles. Me gustaría ahora pasar con Jaime Romaní y me gustaría preguntarte, Jaime, sobre el impacto que el COVID-19 ha tenido en los jóvenes que viven con VIH en Chile y que también nos puedas contar un poco sobre las iniciativas que la Sociedad Chilena de Sexualidades y la Fundación Chile Positivo han desarrollado en materia de salud sexual durante la pandemia. Sí, claro. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación y ya un poquitito haciendo referencia a la primera pregunta, yo pienso que el COVID ha impactado sobre numerosas formas, ¿verdad?, a jóvenes viviendo con VIH acá en Chile. Yo creo que me voy a referir particularmente a dos maneras que tienen que ver con la salud y la salud mental de jóvenes viviendo con VIH y también cómo ha impactado en torno a su sexualidad y también a las relaciones interpersonales entre jóvenes viviendo con VIH y también otras personas, ¿no?
Cuando nos referimos, hablamos un poco sobre el impacto que ha tenido el COVID sobre la salud de jóvenes. Yo creo que lo primordial, ¿no? Lo más evidente que se ha presentado acá en Chile es el efecto que ha tenido el COVID en las dificultades en el acceso a ciertos servicios de VIH para jóvenes que viven con el virus, ¿no? Y a esto me refiero tanto a acceder a su tratamiento antirretroviral, a los controles médicos, ¿verdad? También a los exámenes vinculados al VIH, pero también a poder acceder también a ciertas medidas de prevención como son los condones, ¿no? Y esto es problemático porque a partir de numerosos levantamientos y diagnósticos que realizamos, particularmente en la Fundación Chile Positivo, desde una encuesta de calidad de vida a personas y jóvenes viviendo con VIH, como también grupos focales, entrevistas, ¿no? Pudimos constatar que la mayoría de los jóvenes viviendo con VIH plantean o reportan que actualmente durante la pandemia han tenido mayores dificultades para poder acceder a estos servicios que previo a la pandemia, ¿no? Y esto es particularmente problemático y es muy grave, ¿no? Porque en el fondo nos habla de que hayan dificultades para que las mismas personas, los jóvenes viviendo con VIH, puedan acceder a un servicio que es tan clave, es tan esencial para ellos, como puede ser, por ejemplo, recibir su tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Para poder bajar también en el fondo la carga viral, pero también en el fondo hacer sus exámenes correspondientes y controles para poder contabilizar si su carga viral está muy elevada, si es que están a niveles indetectables y tal, ¿no? Y eso es relevante más aún cuando estamos en un escenario tan crítico sanitario como puede ser el COVID, pues precisamente nadie quiere enfermar ni tener un sistema inmunológico que pueda estar más, en el fondo, expuesto quizás a otras enfermedades, infecciones y virus, ¿no? Y por consiguiente, en el fondo, resulta aún más relevante la urgencia, la importancia de contar con sistemas de salud que de alguna manera garanticen, ¿verdad? El acceso a tratamiento antirretroviral, el acceso a los controles médicos, a los exámenes, ¿verdad? Y también, por supuesto, a distintas medidas de prevención como pueden ser los preservativos, ¿no? Em, Ahora bien, también eso se ha dado y se ha presentado a través de numerosas y algunas también experiencias que nosotros hemos evidenciado y que también nos han llegado y nos han reportado denuncias, ¿verdad? Desde jóvenes viviendo con VIH que, por ejemplo, reportan no contar con las dosis completas que les corresponderían a su tratamiento antirretroviral. Y ahí eso también es súper grave, ¿verdad? Y por otro lado, en el fondo, situaciones más críticas aún, especialmente esto fue durante los meses más críticos acá en Chile durante la pandemia, en el que en el fondo, ante la saturación, ¿verdad? Ante los sistemas de salud que se vieron colapsados, ¿verdad? Por el tema del COVID, algunos hospitales en el sur de Chile priorizaron, ¿verdad? Ciertos pacientes para, en el fondo, atender en esas situaciones, y en el fondo se señalaba que aquellos pacientes con VIH, que en el fondo no estaban tomando su tratamiento antirretroviral o en el fondo no tenían dificultades con su tratamiento, no iban a ser usuarios priorizados para poder ser atendidos en esos servicios de salud. Y ahí eso también resulta ser aún más grave, ¿verdad? Porque entendemos que en el fondo también son personas con derecho y que en el fondo tienen absolutamente toda la necesidad de ser atendidos en esos servicios de salud, ¿no? Y un poquitito entendiendo ya lo anterior, ¿no? Resulta relevante también constatar que debido a todos estos problemas con el acceso de salud, acceso a los servicios, ¿verdad? Como pueden ser los exámenes médicos, el tratamiento, ¿verdad? Eso ha derivado también en muchos problemas también de salud mental en jóvenes viviendo con VIH, ¿ya? Y es lógico pensarlo cuando entendemos que cuando en el fondo todavía persisten muchos problemas de desinformación respecto al COVID, ¿no? Problemas sobre también, en el fondo, la misma concepción que tienen las personas y jóvenes con VIH sobre si son o no poblaciones más vulnerables al COVID. Todos esos factores, sumado, por ejemplo, a la incertidumbre de si es que los hospitales y los servicios de salud van a tener tratamiento antirretroviral suficiente para poder garantizar el tratamiento para todas las personas y jóvenes con VIH,
Y en el fondo también el problema de tener los servicios de salud también colapsados, que eso también genera miedos y tensiones también sobre los jóvenes con VIH porque tienen miedo a contagiarse, ¿verdad? Todos esos elementos, por supuesto, que influyen e impactan negativamente en la salud mental de jóvenes viviendo con VIH en Chile, ¿ya? Evidentemente, como hemos visto, ¿verdad? Muchos jóvenes han constatado desde las encuestas, desde los grupos focales, mayor ansiedad, ¿verdad? Mayor angustia, mayor preocupación, miedo, ¿verdad? Ante la posibilidad también de contagiarse, enfermar gravemente debido al COVID, ¿ya? Y a eso se le suma, por supuesto, en el fondo, sabiendo que están los servicios de salud mucho más colapsados, están más saturados, el hecho de que también hayan más personas yendo a los servicios de salud, ¿ya? Y eso significa, de alguna manera, también es un problema para las personas y para los jóvenes viviendo con VIH en particular, pues sabemos que hoy en día las personas con VIH siguen siendo muy estigmatizadas, siguen siendo muy discriminadas y por ende ir a un servicio de salud que está muy colapsado, muy saturado, supone la posibilidad de que una persona quizás, en el fondo, deber o encontrarse con una persona que me conoce o que en el fondo me va a mirar o me va a juzgar porque estoy en la unidad de infectología o va a pensar tal cosa, y eso también supone un estresor y mayor angustia sobre jóvenes viviendo con VIH, evidentemente. Ahora bien, también el no conocer, por ejemplo, algunos elementos clave, ¿verdad? Como puede significar la carga viral para muchos de estos jóvenes, también supone agregarle o sumarle mayores factores estresores y angustiantes, ¿no? Entendiendo que por un lado se ven con la angustia de la posibilidad de enfermar gravemente ante un sistema inmunológico no tan fortalecido, pero también las preocupaciones que pueden tener en sus relaciones interpersonales con parejas, sean parejas únicas o parejas casuales, ¿verdad? Ante la posibilidad de transmitir el virus en caso de que no se utilizara alguna medida de prevención, ¿no? Entonces, por ese lado al menos tenemos todo lo que sería, o cómo se podría sintetizar el lado más de una sensación de desprotección desde los jóvenes viviendo con VIH. Ahora bien, desde el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre las relaciones interpersonales y la sexualidad de jóvenes viviendo con VIH, eso también es súper evidente, al menos desde las mismas voces y lo que han reportado también jóvenes acá en Chile, ¿no? Desde que por un lado, los jóvenes han tenido que dejar de lado por completo su sexualidad y no tener relaciones sexuales ante el miedo, ¿verdad?, del contagio con otras personas, sumado también a las cuarentenas obligatorias que pasaron por el país, ¿no?, en las distintas regiones. Entonces, vemos que debido en el fondo a ese miedo ante la posibilidad de contagiarse o también a las restricciones mismas de las cuarentenas, ¿verdad?, obligatorias, los jóvenes han tenido que restringirse, ¿verdad? Y restringir también su sexualidad ante eso, ¿no? Y en el fondo un poquitito también para contextualizar, ¿no? Pero el diagnóstico de VIH, especialmente sobre los jóvenes, puede tener un impacto significativo también sobre su propia salud mental, ¿no? En el fondo sabemos que algunos jóvenes viviendo con VIH, cuando recién reciben su diagnóstico, también cambia su percepción respecto a su propia sexualidad. Algunas de ellos también tienen una visión sobre su sexualidad mucho más negativa una vez que reciben ese diagnóstico, y en consecuencia vemos también que los jóvenes se van cerrando, ¿verdad? Reducen en el fondo esta posibilidad de poder volver a tener relaciones sexuales con otra persona, ¿verdad? Volver a tener una relación de pareja con otra persona, porque tienen precisamente ese miedo de o transmitir el virus, ¿ya? O por otro lado, en el fondo, el rechazo que podría significar que una pareja, ante enterarse del estado serológico de la otra persona, no quisiera tener relaciones sexuales con esa persona o no quisiera entablar una relación, en el fondo, de pareja, ¿no? Y en el fondo, el COVID ha significado una nueva barrera también para las personas. O sea, ya existía esta barrera del diagnóstico, ¿verdad? Pero ahora también el COVID significó una barrera adicional para que las personas también pudieran expresar y también explorar su sexualidad de forma más libre, ¿verdad? Y evidentemente consentida, ¿no? Y eso también, de alguna manera, también detuvo o de alguna manera limitó un poquitito el proceso por el cual pasan muchos jóvenes viendo con VIH recién diagnosticados, que es un poquitito este proceso del conocerse, del redescubrir sus cuerpos, sus sexualidades, ¿verdad? Y de alguna manera eso también significó, de alguna manera, atrasar ese proceso, ¿verdad? Ante la imposibilidad de poder juntarse o de estar en contacto con otra persona, ¿no? Y lo mismo pudo haber significado también para todas las personas jóvenes que iniciaron una relación
¿verdad? Y que pudo haber sido su primera relación más significativa quizás tras el diagnóstico, pero que se vio interrumpida gravemente debido al COVID, ¿no? Y cuando vemos también la relación que tienen los jóvenes con VIH con otras personas, pueden ser también en el fondo sus pares, vemos que ha impactado negativamente, dado que el COVID ha significado que no puedan juntarse con ellos, ¿verdad? Que no puedan tener también momentos también fuera de sus hogares, momentos también para poder hablar libremente quizás con su estado, sobre su estado serológico, ¿no? Porque entendemos que los grupos de pares, amistades, ¿verdad?, pueden constituir en muchos casos los principales grupos de apoyo y de contención para jóvenes viviendo con VIH, desde el inicio de su diagnóstico, ¿verdad? Acompañamiento a la vez de su tratamiento antirretroviral, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha llevado también a que muchos jóvenes sientan una gran sensación de soledad, lo que ha llevado también en muchos casos a depresión, ¿verdad? Y por último, en el fondo, vinculado al fondo a las relaciones interpersonales, por supuesto, la relación con la familia, ¿no? Entendiendo todos los jóvenes que todavía viven en hogares con algún familiar, ¿no? Eso ha significado en muchos casos también un problema, ¿no? Porque sabemos que no todos los jóvenes han abierto o han revelado su estado serológico a sus familiares, y en consecuencia eso implica nuevos problemas o nuevas estrategias para, de alguna manera, evitar también quizás situaciones de estigma, de discriminación al interior del hogar, ¿ya? Y en muchos casos eso significa, por ejemplo, esconder las pastillas o el medicamento del tratamiento antirretroviral ante el miedo de que algún familiar las descubra o tener que tomar el tratamiento antirretroviral a escondidas, ¿no? Entonces, un poquitito, todo eso también ha llevado a que a mayores complicaciones también en las relaciones interpersonales de jóvenes viviendo con VIH, sus familiares, sus pares y también sus parejas, ¿no? Sean casuales o parejas únicas. Y ahora bien, respecto a tu segunda pregunta, que tiene que ver con algunas de las iniciativas que hemos levantado, para mí, por supuesto, es súper importante destacar el trabajo y la labor que ha tenido la Sociedad Chilena de Sexualidad, SOCHISEX, durante uno de los momentos más críticos que vivimos acá en Chile, durante las cuarentenas obligatorias, ¿verdad? Y ante casi que los casos máximos de COVID diarios, ¿verdad? En los que el gobierno estuvo difundiendo y repartiendo cajas de alimentos, ¿verdad? Y víveres y algunos productos, en el fondo, higiénicos para las personas, pero donde, en el fondo, se restaron productos y elementos importantes para la salud sexual y reproductiva de las personas. En consiguiente, nosotros desde SOCHISEX, ¿verdad?, junto a otras organizaciones sociales, levantamos una serie, ¿verdad?, de bolsas y de cajitas que, en el fondo, llevaban tanto condones vaginales y de pene, como también copas menstruales, y también, en el fondo, los instructivos para que las personas pudieran utilizarlas de manera correcta, ¿verdad? Pero además nos hemos sumado, evidentemente, a otras campañas y hemos levantado campañas de recaudación de fondos para poblaciones que se han visto evidentemente muy afectadas ante el COVID, como han sido la comunidad de trabajadoras sexuales en el norte de Chile, ¿no? Ante, en el fondo, la imposibilidad de poder ejercer su trabajo, ¿verdad? Y las imposibilidades de recibir algún apoyo económico desde el gobierno y desde las autoridades sanitarias, en el fondo, nos hemos visto, en el fondo, ante el apoyo, la necesidad de generar un apoyo, en el fondo, adicional, financiero, a través de una campaña de recaudación para apoyar precisamente a trabajadoras sexuales en el norte. Y desde la Fundación Chile Positivo, por supuesto, levantando continuamente espacios de educación y de educación sexual, y en el fondo a través de distintos canales, precisamente para poder mantener, en el fondo, mayor información y canales más fluidos sobre lo que es la educación sexual, la salud sexual, durante una pandemia, ¿verdad? Precisamente cuando en el fondo hay mayor ansiedad quizás sobre la necesidad de recurrir a algún servicio de salud sexual, a quién acudir, y por supuesto también se han entregado, por supuesto, materiales de medidas de prevención como lubricantes y preservativos, tanto vaginales como de pene. Y ahora, a propósito, en el fondo de diciembre y del Día Mundial de la Respuesta al VIH-Sida, es que se van a realizar operativos de testeo rápido de VIH, precisamente para dar respuesta ante la falta en el fondo, de test rápidos que se ha hecho a lo largo del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Ahora les voy a hacer la misma pregunta a todos los ponentes. El doctor Julio Frenk, el presidente de la Universidad de Miami,
comentó en la inauguración de la conferencia de COVID-19 en las Américas que no hay que pensar en una nueva normalidad después del COVID-19, sino en construir una mejor normalidad. Entonces, me gustaría preguntarles a todos y todas que en un minuto, siendo muy breves, puedan pensar, compartir en una oportunidad que existe, que nos ha traído la pandemia de COVID-19 para promover el triángulo de la salud sexual, los derechos sexuales y el placer sexual. Entonces, empecemos con Miguel y nos vamos por cada uno de los ponentes. Miguel, ¿nos podrías compartir un minuto de qué oportunidad ves para promover la salud sexual, los derechos sexuales y el placer sexual post pandemia? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que redescubrimos, sobre todo algunos que ya tienen algunos años como yo, la posibilidad de la virtualidad y las alternativas tecnológicas que tenemos a disposición. Una de ellas es esta que estamos teniendo en este momento. Yo creo que el poder educar y poder llevar adelante conceptos con el objetivo de que una persona pueda desarrollarse como persona, y entre ellos hablamos de su sexualidad, creo que es importante y que tenemos que darnos cuenta de que la sexualidad no queda en lo heteronormativo, ni tampoco queda, como planteábamos anteriormente, entre cuatro paredes. Ahora tenemos una amplitud de conocimientos, unas posibilidades de desarrollar, y esto también lleva a que comiencen a aparecer otras problemáticas que tuvieron que ver con el estar encerrados o estar en cuarentena. Y esto tuvo que ver con que en Argentina aumentó también la violencia de género, aumentaron los femicidios, los travesticidios. Por suerte, hoy el femicidio y travesticidio está penado con más rigurosidad que lo que pasaba anteriormente. Y creo que estas vías pueden llevar a que estas personas puedan tener otra vía más de denuncia o de poder comunicarse con quien pueda llegar a ayudarlos. Por eso es que me parece que en lo cual tiene que ver con el derecho sexual, con el que podamos, por lo menos, que estamos apoyando desde aquí, desde Argentina, que cada uno pueda libremente desarrollar su sexualidad, me parece que es importante, y que empecemos a entender que tenemos la posibilidad de ser mejores luego del COVID. Y esto creo que va en línea con lo que decía Frank, es la importancia de que la solidaridad que se empezó a ver en algunos contextos siga avanzando, y para poder entender de que este tipo de pandemias vamos a poder pasarlos entre todos, y que ninguno puede quedar fuera y ninguno puede quedar atrás. Ese es el mensaje, por lo menos desde Argentina. Muchísimas gracias, Miguel. Me gustaría pasar con Beto. Beto, ¿qué oportunidad ves para promover la salud sexual, los derechos sexuales y el placer sexual post pandemia? ¿Nos podrías contestar en un minuto? Claro, claro. Bueno, creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, pero gustaría de añadir una otra cosa. Yo creo que nosotros que trabajamos con salud muchas veces somos muy prescriptivos y muchas veces no estamos centrados en el paciente. Yo creo que este es un momento súper importante para mirar las historias personales, para mirar lo que estas personas están hablando para nosotros. Nosotros trabajamos con una idea de pandemia muy blanca, muy estructurada, clase media. Cuando estoy hablando, hay que quedar en la casa. Yo tengo familias que tienen 15 personas que viven en una casa súper pequeña, y el romanticismo de hacer talleres, de tener una internet súper buena, esto está lejos de mucha gente. Entonces creo que hay que mirar que
la normalidad o la nueva normalidad pasa por una cuestión súper importante para nosotros. Digo eso desde HF Brasil, con nuestros proyectos de advocacy para garantizar que las personas tengan vida digna, tengan trabajo, tengan escuela, tengan salud, porque hace parte, ¿no?, de la salud integral de las personas, tener una vivienda, tener comida, tener trabajo, tener escuela, tener la sed, tener sexo, tener todo eso. Entonces, yo creo que debemos estar para construir este nuevo, que sea un nuevo mejor, porque yo no quiero volver a normalidad antigua, que era súper mala con mucha gente. Entonces, si tenemos la posibilidad de construir cosas nuevas, que sean cosas que respeten a la persona, que garanticen ciudadanía, y que nuestros esfuerzos como organización y como personas sean para involucrar más personas para un mundo donde las personas tengan todo lo que necesitan para vivir. Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto, por esa reflexión. Ana, pasarte la palabra para que nos compartas cuál es tu opinión sobre las oportunidades o una oportunidad que identifiques para promover la salud sexual, los derechos sexuales, el placer sexual post-COVID-19, si nos pudieras contestar en un minuto. Sí, claro, voy a tratar de concretar, porque en realidad lo que dijeron los dos compañeros anteriores está como muy encerrado todo el pensamiento, ¿no? La solidaridad, el centrar, en nuestro caso, que trabajamos con mujeres y niñas, en realidad son las más afectadas en lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y bueno, quería como resaltar un poco el título de la conferencia, que es repensando todo para una mejor realidad, ¿no? O sea, pensar de modo optimista en cuanto a las evidencias que se nos presentan de acuerdo a desde donde los sectores que estamos ocupando, cómo vemos que podemos a través de la virtualidad poder complementar, digamos, y llevar adelante y dar valor, por ejemplo, la interdependencia de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, cómo autocuidar nuestro cuerpo, autocuidar nuestra salud, nuestra sexualidad y con la persona que estamos relacionándonos. Me parece que habría que estimular el hecho de calificar mejor los mensajes virtuales que le llegan tanto a los jóvenes como a las mujeres, como a las diferentes personas, de manera tal de que puedan vivir una sexualidad plena a través del placer, porque hay muchas veces que se vincula a lo prescriptivo, como decía Beto, y en realidad justamente a veces por atender la pandemia se deja de lado los derechos, se dejan de lado el acceso, y es muy importante hacer énfasis en eso, en que tenemos que mejorar la vida y no quedarnos hacia atrás. Muchísimas gracias, Ana, por tu reflexión. Me gustaría pasarle la palabra a Idana para que nos pueda compartir su perspectiva. Claro que sí, Antón. Creo que en esto que comentaba Ana de la virtualidad, creo que reforzaría este espacio desde Hablemos de Sexo y Amor y como programa educativo de la Fundación México Vivo, creo que este espacio nos ha dado la posibilidad de reiterar la importancia de estos espacios digitales y por la importancia que pueden tener el poder ser garantes de que la difusión de información que se da en estos espacios sea científica, laica, que se pueda confiar. Hay mucha variedad en Internet, entonces que nosotros mismos como organizaciones que estamos trabajando estos temas, seamos garantes que la información, no solo la que compartimos nosotros, sino que otras organizaciones que no han visto la oportunidad de las redes sociales como un espacio en donde dar a conocer esos años de trabajo con alguna temática específica de sexualidad, vean la oportunidad también de estarle llegando a la comunidad y brindarles otra opción para esa toma de decisiones informadas que tanto reiteramos en nuestro discurso. Muchas gracias, Idana. Jaime, ¿qué piensas al respecto de las nuevas oportunidades? Gracias. Yo pienso que nos da la oportunidad, evidentemente, de repensar algunos servicios, evidentemente también vinculados al placer sexual y a la salud sexual, como puede ser, por ejemplo, algunas tiendas, por ejemplo, de juguetes sexuales que en Chile por lo menos fueron fiscalizadas ante la pandemia,
como en el fondo servicios que no eran de primera necesidad, también cuestionarse un poco como por qué esos servicios no son considerados de primera necesidad y por qué no los vinculamos también quizás a los propios servicios de salud para hacer algo precisamente más holístico, ¿no? Gracias. Bueno, pues me gustaría nada más, si todos nos podemos poner en cámara, todos los panelistas, y nada más ver si alguien tiene algún comentario final. Creo que se compartieron muchas cosas muy interesantes y definitivamente yo regreso a este punto tan importante de la inclusión de los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales, la parte de los mensajes y de la educación sexual también. En este momento de pandemia es fundamental, dado que sabemos con la evidencia científica que nos han compartido y que otras fuentes nos están compartiendo, que las relaciones sexuales para algunas personas han continuado y esto nos trae retos tanto para la prevención del COVID-19 y también retos para la prevención de VIH, infecciones de transmisión sexual y otros temas. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario final o algún otro pensamiento sobre estas oportunidades que nos ha traído esta pandemia para promover la salud sexual, los derechos sexuales y el placer sexual, pensando en este triángulo de la sexualidad. Sí, dale, Miguel. Solo recalcar que desde un escritorio no podemos hacer una ley y definir que las personas se queden en sus casas si no entendemos que también las personas tienen otras necesidades, entre ellos su sexualidad, pero también culturalmente, políticamente, su grupo etario, etcétera, 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 a lo que le llamamos determinantes sociales. Con lo cual, entendamos que cuando tomamos alguna acción hay que tener en cuenta todas estas cosas para que eso pueda dar resultado. Si no, nos va a pasar de que en definitiva lo que pasó con esta encuesta que les mostré, pero que creo que en cualquier lugar van a encontrar lo mismo. La gente sigue saliendo, sigue teniendo relaciones sexuales, y lo peor era que no podía conseguir sus preservativos porque tenían cerrados los centros de dispensación. Creo que eso nos deja como para pensar a futuro de qué manera podemos llegar a accionar cuando tengamos este tipo de problemas como la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Yo quería agregar un poco. Sí, lo que dice Miguel es que, bueno, para mí todo el trabajo que hacemos, por mejor que sea, tenemos que tener en cuenta que las personas tienen autonomía. Esto es importante. No es posible hacer ningún trabajo de prevención, de ayuda, si nosotros no tenemos claro que las personas tienen y deben ejercer su autonomía. Y solamente vamos a cambiar todo si respetamos eso. Muchas gracias por brindar este punto tan importante desde los derechos sexuales. Y también quiero destacar algo que escuché a lo largo de todas las presentaciones, que me da mucho gusto escuchar, porque esto es parte del trabajo que hemos hecho sobre el triángulo de la sexualidad, pensando en la parte de placer sexual. Y tuvimos un panel en inglés hace ya 2-3 semanas en la conferencia, y con nosotros estuvo el doctor Dimitri Daskalakis del Departamento de Salud Pública de Nueva York. Y lo que me pareció muy interesante del Departamento de Salud Pública de Nueva York y único en Estados Unidos y a nivel global es que pusieron lineamientos sobre salud sexual durante la pandemia desde una perspectiva muy positiva, desde el enfoque del placer, haciendo sugerencias muy buenas, invitando a la gente a utilizar su creatividad de maneras en que pudieran utilizar barreras y otras formas de experimentar placer e intimidad en estos momentos a través de medios digitales, por ejemplo, y de esa manera prevenir el COVID-19 y también asegurar su salud y su placer sexual. Pero me parece muy importante que se haya abordado la parte de salud sexual durante la pandemia desde el enfoque del placer, y esto es algo que también escuché bastante en las presentaciones de todos ustedes. Entonces, no sé si alguien tenga algún otro comentario al respecto de este punto, algún otro punto, alguna reflexión final.
Sí, yo quería agregar, Antón, justamente con ese punto que comentabas de que a veces, así como lo hizo este caso en Nueva York, de hablar de las recomendaciones, porque se han limitado la vocería oficial, se han limitado a las recomendaciones de distanciamiento, mascarilla, pero adentrarse a esto, que a la parte de las recomendaciones dentro de la sexualidad, no ha habido o no ha sido la práctica recurrente, ¿no? Y creo que nos tenemos que dar ese espacio, y es como un llamado a los voceros oficiales, es no tenerle miedo, la sexualidad va a estar y seguirá estando con nosotros, y que nos puedan brindar también ese tipo de recomendaciones en este espacio, creo que es prudente también hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Idana. Ana, Jaime, ¿quieren comentar algo más al respecto de este punto? Bueno, pues entonces invitar a todo mundo, a la audiencia y a diferentes organizaciones a pensar en la sexualidad en tiempos del COVID, a no dejar de lado la salud sexual en los mensajes de prevención durante esta pandemia, a incluir los paquetes de salud sexual y salud reproductiva como servicios esenciales en los paquetes de salud. Y definitivamente a continuar la conversación, a mantenernos todes saludables, a continuar el distanciamiento social, el uso de máscaras, y bueno, pues estaremos continuando con más paneles como parte de la conferencia de COVID-19 en las Américas, invitándolos a que estén atentos, atentas a más información sobre futuros paneles, y muchísimas gracias a todos. Bye bye.